Bienvenidos a la materia de probabilidad y estadística. El día de hoy veremos el tema representación e interpretación de gráficas. Ya habíamos visto en la clase anterior que la estadística es la ciencia que se encarga de recopilar, organizar y analizar datos para la toma de decisiones. Una manera bastante práctica y sencilla de analizar estos datos es cuando ya los tenemos plasmados en un gráfico. Existen diferentes tipos de gráfico, como son el gráfico de barras, el histograma de frecuencias, el polígono de frecuencias o gráfica poligonal, la gráfica de espigas, la gráfica de pastel, entre otras. Pero el día de hoy vamos a enfocarnos en los tres más comunes, como son el histograma de frecuencias, el polígono de frecuencias y la gráfica de pastel. Un ejemplo bastante común de cómo representamos y analizamos datos a través de gráficos en nuestra vida cotidiana es lo que hacen los famosos community managers. ¿Quiénes son los community managers? Bien, son las personas que se encargan de impulsar una marca o negocio a través de las redes sociales. ¿Cómo es que los community managers pueden hacer esto? Estos individuos son expertos en estudiar el mercado, en estudiar la competencia, en saber qué es lo que les gusta, qué es lo que necesitan, qué es lo que están buscando los diferentes usuarios de Internet. A partir de ahí, ellos diseñan una estrategia para lanzar alguna campaña publicitaria que ayude a tu negocio o marca a tener más alcance en las diferentes redes sociales. Ya sobre la marcha, ellos se encargan de analizar qué tanto está funcionando su estrategia a través de datos estadísticos representados en gráficas. Con estas gráficas, ellos pueden saber qué usuarios son los que te siguen, si son hombres o mujeres, qué rango de edades, cuántas personas están buscando tu marca en redes sociales, cuántos están hablando acerca de tu negocio, qué tanto alcance están teniendo las imágenes o publicaciones que subes, qué tantos comentarios, qué tantos likes, cuántas personas comparten tu contenido. Y en base a eso, ellos deciden si continuar con la misma estrategia o modificarla. Vamos a continuar con el ejemplo de la clase anterior. Aquí tengo yo mi tablita de frecuencias donde yo entrevisté a diferentes alumnos del Cebeta 320 para saber cuántos novios o novias han tenido. Y aquí están los datos de la tablita que elaboramos en el video anterior. Y ahora solamente vamos a representar estos datos a través de una gráfica. Primero vamos a comenzar con el histograma de frecuencias. Bien, y para elaborar mi histograma de frecuencias es muy similar a lo que ya conocemos como gráfica de barras. La pequeña diferencia es que en una gráfica de barras podemos encontrarnos con un intervalo o un espacio que divide una barra de la otra. En el histograma de frecuencias todas las barritas van pegadas. Ahorita vamos a ver cómo quedaría este tipo de gráficas. Primero, pues ya tengo aquí mi plano donde hacer mis gráficas. En este, que es el eje de las X, es donde ponemos el dato de nuestro interés. En este caso es cuántas novias o novios han tenido los estudiantes del Cebeta 320. Y en el eje de las Y ponemos la frecuencia. Entonces, ¿cómo vamos a realizar este tipo de gráficas? Primero vamos a volver a repasar los datos. Aquí en la primer columna viene cuántos novios. Vemos que hay personas del Cebeta 320 que nunca han tenido novio. Hay personas que únicamente han tenido un novio. Hay personas que han tenido 2 novios y hay personas que han tenido 3 novios. En la segunda columna es la frecuencia. ¿Cuántas personas han tenido la cantidad de novios que dice en la primera columna? Por ejemplo, 5 personas de las que entrevisté nunca han tenido novio, ¿sí? Aquí está el 5, aquí está el 0. 2 personas han tenido únicamente un novio. 5 personas de las entrevistadas han tenido 2 novios y 3 personas de las entrevistadas han tenido 3 novios.
¿Cómo voy a representar eso en un histograma de frecuencias? Bien, pues vamos a ubicar primero cuántas personas nunca han tenido novio. Recuerden que está aquí en el eje de las X, en la parte de abajo, y vemos que 5 personas nunca han tenido novio. Entonces vamos a hacer un rectangulito que llegue hasta el número 5. Entonces, como hay 5 personas que nunca han tenido novio, vamos a hacer un rectangulito en esta parte, ¿sí? Del 0 hasta el 5. 2 personas de las entrevistadas han tenido únicamente un novio. Entonces, aquí abajo donde está este 1, vamos a levantar un rectángulo que llegue hasta el número 2. En la tercera fila tenemos que hay 5 personas que han tenido 2 novios de los estudiantes que entrevisté. Entonces, aquí en el número 2, en el eje de las X, vamos a levantar un rectangulito que llegue también hasta el número 5. Y aquí en la cuarta columna tenemos que hay 3 personas que han tenido 3 novios. Entonces, en el número 3, que está en el eje de las X, vamos a levantar un rectangulito que llegue hasta el número 3 en el eje de las Y. Y así quedaría nuestro histograma de frecuencias. Es probablemente un tipo de gráfica con el que ustedes ya están bastante relacionados. Se parece mucho, como les comenté, a una gráfica de barras, pero como ustedes pueden apreciar, todos los rectangulitos están juntos, están pegados uno de otro. En una gráfica de barras habría un espacio entre cada uno de estos rectangulitos. Ahora vamos a ver cómo sería una gráfica poligonal. Vamos a pasar a hacer la gráfica de polígono de frecuencias, y para eso tenemos que ubicar las coordenadas que me están dando las primeras 2 columnas, ¿sí? Es muy similar cuando vamos a ubicar un punto en el plano cartesiano. Por ejemplo, en la primera fila sería el punto 0,5, en la segunda fila el 1,2, en la tercera fila el 2,5 y en la cuarta fila el 3,3. Entonces, recordemos que en el eje de las X tenemos el dato de nuestro interés, que es la cantidad de novios que han tenido los estudiantes del CBETA 320, y en el eje de las Y, la frecuencia. Entonces, en la primera fila tenemos que hay 5 personas que nunca han tenido novio. Entonces vamos a ubicar el punto 0,5, ¿sí? 0 en X, que es el que tenemos aquí, y 5 en Y. Aquí en el número 5, en el 0,5, vamos a poner un puntito. Segunda fila me dice que hay 2 personas que han tenido únicamente un novio. Entonces vamos a buscar el punto 1,2. 1 en X y 2 en Y. Por aquí así. Tercer fila me dice que hay 2 personas que han tenido, que hay 5 personas que han tenido 2 novios. Entonces vamos a buscar el punto 2,5. ¿sí? 2 en X y 5 en Y. Y en la cuarta fila tenemos que hay 3 personas que han tenido 3 novios. Vamos a buscar aquí en nuestro plano el punto 3,3. ¿sí? Aquí tenemos el 3 en X y buscamos el 3 en Y y ponemos otro puntito. Y ya al final lo único que vamos a hacer es unir todos esos puntos. Entonces unimos este puntito con este con este y este con este. Y así quedaría nuestra gráfica representada en un polígono de frecuencias o bien de manera poligonal. Bien, vamos a hacer la última gráfica, que es la gráfica de pastel. Y como su nombre lo dice, es una gráfica circular que simula la forma de un pastel, el cual vamos a dividir en rebanadas. ¿De qué tamaño van a ser las rebanadas? Bien, pues para eso vamos a utilizar la formulita que tenemos en la parte superior izquierda,
que es la de x sub i es igual a 360 grados sobre el 100% por ciento. Ahorita vamos a ir viendo cada uno de esos datos. Primero, 360 grados, porque ya sabemos que la vuelta completa de un círculo nos da un total de 360 grados. Y que el 100% es el máximo cuando estamos hablando de porcentajes. La división de ambos va a multiplicar a lo que tengamos en la cuarta columna, que es la de porcentajes. Primero vamos a ir trabajando fila por fila para ir sabiendo el tamaño de las rebanadas. Aquí como tenemos 4 filas, ya sabemos que este pastel va a ser dividido en 4 rebanadas, cada una de diferente tamaño. Vamos a empezar a sustituir datos para que vayan entendiendo. Lo voy a hacer aquí en la parte de abajo para que me alcance el espacio. La primera fila nos vamos a ir un poco más lento y en la segunda ya más rápido. Entonces primero pues vamos a sustituir. Aquí en la parte de abajo vamos a poner x sub i es igual a 360 grados sobre 100% por, y en lugar de por ciento vamos a poner lo que tengamos en la casilla de porcentaje de esa fila, que es el 33. Ahora vamos a hacer las operaciones correspondientes. Primero, la división. 360 entre 100 me va a dar como resultado 3.6. Y vamos a bajar el 33. Esto es igual a 3.6 por 33. Me va a dar un total de 118.8. Y le vamos a poner en la parte de arriba el simbolito de grados. Ahorita vamos a ver por qué. Ahora vamos a irlo poniendo en cada una de las filas para saber cuántos grados le corresponden a cada una de las filas, ¿sí? De qué tamaño va a ser su rebanada de pastel. Esta va a ser de 118.8 grados. Vamos a pasar con la segunda fila. Otra vez ponemos la fórmula x sub i es igual a 360 sobre 100, que va a multiplicar a lo que está en la casilla de porcentaje. ¿Quién está en la casilla de porcentaje en la segunda fila? El 13. Entonces aquí le vamos a poner un 13. Esto es igual, 360 sobre 100, ya sabemos que es 3.6, que vamos a bajar el por 13, y esto me va a dar un total de 46.8, y le vamos a poner el simbolito de grados. Entonces aquí en la segunda fila, el tamaño de su rebanada de pastel va a ser de 46.8 grados. Vamos a hacerlo de la tercera fila. Aquí, como pueden ustedes apreciar, ya para irnos un poco más rápido, también es 33% el porcentaje que yo tengo en la cuarta columna, que es el mismo porcentaje de la primera columna. Por lo tanto, al sustituir yo los datos en la fórmula, me va a dar la misma cantidad de grados que en la primera, que es 118.8%. Entonces aquí, para no extenderme tanto en el video, lo voy a poner de una vez, 108.8 grados. ¿Por qué? Recuerden, porque tenemos los mismos datos que en la primera fila, ¿sí? Aquí hay un 33, aquí también hay un 33. Ustedes, si quieren, en su casa, hagan el procedimiento completo. Yo aquí lo estoy haciendo para que el video no dure tanto. Y ya por último vamos a hacer lo de la cuarta columna. Vamos a irnos un poquito más rápido. Ponemos x sub i. Ya sabemos que 360 sobre 100 es 3.6. Que va a multiplicar a lo que hay en la columna de porcentaje, que es 20. Y esto es igual, 3.6 por 20 me va a dar como resultado 72. Y le vamos a poner el simbolito de grados. Entonces aquí en la cuarta columna, en la cuarta fila, perdón, el tamaño de su rebanada de pastel sería de 72 grados. Aquí ya para representarlo en la gráfica, en este circulito que tengo yo aquí, lo voy a dividir en la cantidad de grados que me está indicando cada una de las filas, ¿sí?
Bien, así quedaría ya mi gráfica de pastel dividido en sus respectivas rebanadas. Aquí en la parte de abajo puse la clasificación. Recuerden que cada una de estas rebanadas representa los datos que yo tengo en la tabla de frecuencias, ¿sí? La primera rebanada, esta de color rojo, si se fijan es un poquito más grande, que es el 33% del total de las personas que entrevisté. Y se refiere a las personas que nunca han tenido novio. Aquí en la parte de abajo especifico el rectangulito rojo, azul, el amarillo y el verde. La rebanada de color azul, que es un poco más pequeña, es el 13%. Son los datos de la segunda fila, que son las personas que han tenido únicamente un novio del Cebeta 320. La tercera columna, o la tercera rebanada, perdón, son los datos que están en color amarillo. Si se fijan, la rebanada es muy similar a la primera. ¿Por qué? Porque también es el 33%. ¿Sí? Son las personas que han tenido dos novios. La misma cantidad, coincide la misma cantidad de personas que nunca han tenido novio con la misma cantidad de personas que han tenido dos novios. Y la última rebanada es la de color verde, que son las personas que han tenido tres novios. ¿Sí? Eso me representa un 20% del total de las personas que entrevisté. ¿Cómo sé qué tanto aperturar cada una de estas rebanadas de pastel? Aquí me es un poco complicado hacerles una demostración por las limitantes que tengo con esta aplicación, pero ustedes en su casa con un transportador ya pueden hacer un poquito más exacto cada una de esas rebanadas. Y ya saben, tienen que ubicar el transportador en el origen del círculo, en el centro, y aperturarlo en la cantidad de grados que estuvimos sacando con la formulita. Para la primer fila son 118.8 grados, que es esta apertura que tiene la rebanada de color rojo. Para la segunda son 46.8 grados, que es la de color azul. Para la tercera son los mismos grados que en la primera fila, 118.8, y al final son 72 grados. Ya cuando ustedes lo hagan en su casa, se van a dar cuenta que no les da los 360 grados en total, que es lo que debe de dar un círculo completo, porque recordemos que en el video anterior, cuando hicimos la tablita de frecuencias, por ahí nos comimos algunos decimales. Solamente pusimos los dos primeros. Y en lugar de darnos un 100%, nos dio solamente un 99%. Pero se aproxima lo más posible al 100%, entonces aquí también les da como 355 grados más o menos. También se aproxima mucho a los 360 grados, entonces si no les da, no se preocupen, no hay ningún problema. Suele suceder cuando las cantidades que manejamos tienen puntos decimales. Entonces, bueno, esta es la forma de cómo graficamos. Ya vimos histograma de frecuencias, polígono de frecuencias y gráfica de pastel. Ya ustedes en su casa, estoy seguro que les va a salir un poquito más simétricas, más bonitas cada una de las gráficas, y con su juego de geometría también más exactas.